En un país históricamente marcado por el bipartidismo entre los dos grandes, Arena y el FMLN, allá por el año 2017 surgió una apuesta que pretendía romper con ese molde, el partido Vamos. Pero fui claro de que Vamos nacía para cambiar la historia de este país, para incidir en la vida política de este país, y nunca estuvimos tentados a más dólares que se hubieran puesto en la mesa. Pero hubo ofrecimiento, ¿no? Sí, eran significativos. Nacido como una opción centrista, pero tirado más a la derecha moderna y ajenos a los viejos extremos ideológicos, se presentó como una tercera vía para El Salvador en la política, con un discurso aparentemente fresco y la promesa de renovar todos aquellos esquemas. Generó algunas expectativas, pero en un grupo muy reducido. Sin embargo, la realidad fue implacable. A pesar de algunos destellos, Vamos no logró despegar ni consolidarse como una fuerza competitiva. Hoy, casi 10 años después, el partido sobrevive en la marginalidad, luchando por mantenerse con vida en un escenario político dominado por un solo gigante. El partido Vamos fue fundado el 11 de noviembre del año 2017 por Josué Alvarado, un salvadoreño que vivió durante muchos años en los Estados Unidos y regresó a El Salvador con la convicción de que este país necesitaba una opción política distinta. Él se presentaba como un outsider, como una persona con experiencia en el sector privado y negaba sus raíces políticas, ya que Alvarado había intentado incursionar en el espectro político, comenzando con el apoyo al partido Arena. En la pre-campaña antes del 2014, Alvarado habría recibido en Washington a una comitiva de la fórmula presidencial de Norman Quijano y Portillo Cuadra, y los más altos dirigentes de este partido, como Jorge Velado y Ernesto Mason. Pero no solo eso, para el año 2015, Josué Alvarado incursionó directamente en la participación partidaria como candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano PDC, ocupando la casilla número 2 en San Salvador, y a pesar de sí haber obtenido una cantidad considerable de marcas en su preferencia, no logró entrar en la Asamblea Legislativa y ese puesto fue ocupado por Rodolfo Parker. Por esta experiencia aseguró que había vivido en carne propia las limitaciones, los juegos del poder y la falta de renovación en los partidos tradicionales. Frustrado por estos fracasos y convencido que en el bipartidismo y sus aliados ya no representaban a la ciudadanía, él con su esposa decidieron crear una nueva organización política, un nuevo partido, Vamos. La apuesta por la tercera vía centrada en la meritocracia, la transparencia y el desarrollo moderno. Josué Alvarado decidió desde el 2017 juntar a un pequeño grupo de seguidores, iniciar el proceso de fundación del partido. El mayor reto fue recolectar los más de 50,000 firmas requeridas por la ley para inscribir un nuevo partido. Y durante meses, Josué Alvarado recorrió el país recolectando aquellas firmas de manera personal y financiando prácticamente él solo todas esas operaciones. Según él mismo lo ha relatado, invirtió buena parte de todos sus ahorros acumulados por muchos años de trabajo en los Estados Unidos para cubrir los gastos de impresión, logística, traslados, abogados y trámites. Para noviembre del 2017, el TSE finalmente autorizó la inscripción del partido Vamos, convirtiéndole en el único partido nuevo inscrito en una década. Entonces, para el año 2019, apenas año y medio después de haber sido fundado, Josué Alvarado decidió lanzarse como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año. Consciente de que no tenía ninguna posibilidad real de ganar contra una figura fuertemente consolidada como Nayib Bukele, y tampoco arrastrarle votos a Arena o al FMLN, su verdadero objetivo era dar a conocer aquel proyecto, la bandera, el partido, sus colores, fortalecer su estructura partidaria y posicionar a Vamos de cara a un mejor futuro electoral. Finalmente, Josué obtuvo el 2.6% de los votos válidos, quedando en el último lugar en la votación y siendo ampliamente derrotado en una jornada donde Nayib Bukele arrasó con el 53% del sufragio en primera vuelta. En el siguiente paso, de cara a las elecciones legislativas 2021, Vamos se preparó con la esperanza de obtener al menos una diputación que le permitiera sobrevivir como partido. Fue en ese contexto que surgió el perfil que muchos conocen, la señora Claudia Ortiz, una abogada fuertemente vinculada a la UCA, con amplia experiencia en ONGs,
organizaciones no gubernamentales y presentándose como defensora de los derechos humanos. Ortiz representaba una cara fresca, articulada y con un discurso diferente, alejada de, obviamente, los círculos de partidos políticos, pero vinculada a personajes bastante cuestionados como Roberto Rubio, por ejemplo. El partido la adoptó, la abanderó públicamente como la nueva salvadora de Vamos, una última carta para evitar la desaparición. Es importante que haya un bloque de oposición, no cualquier oposición, ¿verdad? Porque el problema de la oposición que tenemos ahorita es que no es legítima. Ya nadie les cree, están viendo a los mismos funcionarios que tomaron decisiones equivocadas. Esa separación entre la racionalidad, la sensatez, ¿verdad?, de tomar decisiones y preocuparse casi exclusivamente en el espectáculo, en dejar una impresión en el público. En medio de un panorama político dominado por la arrolladora victoria de Nuevas Ideas, Claudia Ortiz logró en última instancia, por el sistema de residuos, logró aquella hazaña. De esta manera terminó apropiándose del partido y convirtiéndose en la figura visible, la principal en la Asamblea Legislativa, con el partido que lograba sobrevivir de milagro. Y una vez en la Asamblea Legislativa, como era de esperarse, Claudia Ortiz, fiel a sus raíces de la UCA y de las ONGs, se consolidó rápidamente como una de las voces más críticas y consistentes contra el gobierno de Nayib Bukele. Se opuso frontalmente a la mayoría de iniciativas presentadas, en especial las reformas judiciales, cambios en el órgano judicial y de manera muy marcada al régimen de excepción y las capturas masivas de pandilleros. En síntesis, todo lo que tenía que ver con seguridad del Ejecutivo. Cuestionó públicamente las presuntas violaciones de los derechos humanos y la falta de controles institucionales. Su perfil combativo y mediático le permitió ganar visibilidad en su sector de oposición. Entonces Claudia Ortiz desplazó a Josué Alvarado como el dueño, el fundador o el dirigente del partido, quien ya estaba muy desgastado bajo resultados electorales que no lo habían llevado a ninguna parte. Era una imagen pública deteriorada y terminó completamente apartado tras verse involucrado en un juicio por violencia doméstica, lo que aceleró el relevo generacional dentro de Vamos y lo dejó completamente fuera. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Y háganse cargo del daño que les están haciendo a ellos y a sus familias. Háganse cargo. No voté a favor. No votó. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que la posición al respecto... Es la misma y se mantiene. Se mantiene. Obviamente lo que El Salvador necesita es avanzar hacia un esquema de seguridad jurídica y justicia. Así se llegó a las elecciones legislativas del 2024. Vamos participó por tercera vez en votaciones, pero volvió a evidenciar su estancamiento como proyecto político. El partido no logró crecer en el caudal de votos ni en estructura territorial, manteniéndose como la fuerza marginal que vivía de los votos de la capital. Sin embargo, Claudia Ortiz otra vez logró salvar el partido. Alcanzó su reelección como diputada y con esto, obviamente, conservar el curul a nombre de su partido, garantizando de esta manera la supervivencia legal por segundo periodo consecutivo. Pero a pesar de este logro, que era más que todo personal, los resultados dejaron en claro que Vamos no había logrado consolidarse como una alternativa relevante. Seguía sin representación municipal, sin crecimiento significativo de su militancia y con una influencia políticamente nula en el panorama dominado por Nuevas Ideas y Bukele. Con el paso del tiempo, Claudia Ortiz empezó a soñar en grande y esto fue muy notorio. Se dejó seducir por sus propias encuestas internas, por los aplausos de la pequeña burbuja opositora y por su ego mediático. Y comenzó a coquetear abiertamente con la idea de ser candidata presidencial del año 2024. Pero desistió, aunque continuó intentando construir siempre su perfil presidencial para el 2027. Movió opiniones, hizo cálculos optimistas y hasta dejó entrever que podría medirse contra el gigantesco apoyo de Nayib Bukele a nivel nacional. Pero la realidad, como siempre, fue cruel. Al ver los números reales y el aplastante dominio de Bukele, Claudia Ortiz entendió que no tenía la mínima posibilidad y decidió, con prudencia estratégica o simplemente por supervivencia, dar un paso atrás. Para el 2027 volvió a lo seguro, optó de nuevo por la diputación, sabiendo que el curul era su única tabla de salvación para seguir viva en la política y de paso rescatar una vez más al agonizante partido Vamos del abismo de la desaparición. En la asamblea las cosas están patas arriba y la gente lo sabe. A uno hasta ganas le dan de aspirar a la presidencia, le digo.
Hasta ganas le dan de aspirar a la presidencia, le digo. Con todas las cosas que están pasando, que estamos evaluando, ¿verdad? ¿Cuál será digamos, en qué proceso me voy a someter? Así Vamos nació como la gran promesa de la tercera opción salvadoreña. Esa alternativa fue obviamente Nuevas Ideas, que continúa siendo muy apoyado. Vamos prometía que sería el relevo del bipartidismo para renovar la política. Josué Alvarado puso mucho dinero, un sueño, pero Claudia Ortiz puso el oxígeno y una cara visible. Entonces ella permitió que siguieran respirando, pero tropezándose mucho. Tras casi una década de existencia, Vamos se ha convertido en un partido bonsái, que incluso se sigue podando desde el interior. Y se puede decir que sigue con vida, pero con nulo crecimiento. Completamente incapaz de desarrollarse, limitado a una sola diputada que lo ha vuelto personalista y sin ninguna proyección real de despegar a nivel nacional. Un proyecto que prometía cambiar El Salvador y terminó convertido en un simple salvavidas personal del curul de la señora Claudia Ortiz. El futuro de Vamos pende de un hilo extremadamente delgado, débil. Si Claudia Ortiz y Ceci Rivas continúan peleándose el control de ese micropartido, es muy probable que terminen consiguiendo justo lo que tanto han luchado por evitar, su propia extinción, el exterminio democrático en la política. Porque después de sobrevivir milagrosamente por 2 elecciones, el mayor peligro de Vamos no viene desde afuera, ni de la supuesta dictadura, sino desde dentro, por egos, hambre de poder, de protagonismo, posiblemente de dinero, pero sí de aquel residuo de relevancia que dicho instituto representa, pero también en agonía y sin margen de error. Pero la conclusión es suya. Deje su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre los videos, el contenido. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima.